a comenzar en la clase de hoy día haciendo resumen acerca de lo que ustedes están trabajando con el proyecto para que le pueda ayudar dentro de las características de su alcance y también de su objetivo. Se había comentado a la mayoría de los grupos, no sé si han podido ver su observación. La mayoría de los grupos debe mejorar su alcance. Para mejorar el alcance, el objetivo debe estar bien descrito, porque es una medida para que ustedes puedan trabajar bajo ese tipo de modalidad respecto a lo que ustedes van a avanzar. Para analizarlo un poquito mejor y tener un contexto claro de las diferentes estrategias que ustedes están usando como paradigma, vamos a hacer un repaso acerca de lo que ustedes han hecho un día como una tarea. Por ejemplo, vamos a explorar los paradigmas del desarrollo del software. En estos paradigmas, ustedes han podido ver un conjunto de características, etapas, fases, ventaja, desventaja, tipos de proyecto, para que ustedes puedan ver de que no es lo mismo hacer un ERP, un comercio electrónico, un modelo orientado a la producción, un modelo utilizado en la parte de workflow, orientado a los procesos de negocio. Entonces, existen diferentes características de acuerdo al tipo de sistema que usted quiere hacer. Para que tengan un poco más de conocimiento, aquí les dejo algunos conceptos como para que lo puedan leer desde el punto de vista de la ingeniería del software. Por ejemplo, los ciclos de vida que ustedes han hecho como una tarea involucran las etapas o las fases que involucra el desarrollo del software, de tal forma que podamos trabajar bajo esas características y un conjunto de planificaciones respecto a lo que usted quiere hacer. Todos los ciclos de vida, miren lo que tiene, un conjunto de pasos lógicos, la herramienta, sobre todo en el ámbito del desarrollo del software, la estrategia o el paradigma que usted quiere hacer y el modelo. Como se comentó la anterior vez, estamos trabajando prácticamente con un conjunto de etapas. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar de que para poder desarrollar el software, ustedes necesitan, fíjense, un conjunto de actividades. Esto la da el estándar ISO. ISO 1207 se llama el estándar, cómo organiza el desarrollo, el mantenimiento y la productividad en el ámbito del software. Por ejemplo, ¿cuáles son los procesos principales? Los procesos principales, cuando usted solamente tiene requisitos, cuando usted tenga requisitos, lo primero que tiene que hacer es capturar esos requisitos y entrar en este ámbito de desarrollo, como lo ve acá. En nuestro caso, nosotros nos encontramos en este lugar, estamos estableciendo un perfil. Ese perfil es mi contexto, que vamos a poder trabajar bajo esas características y vamos a poder interactuar con un conjunto de funcionalidad. Esa funcionalidad son sus alcances, para que lo vuelvan a especificar su trabajo y puedan de alguna manera reflejar ya en su diagrama de clase que están haciendo con el modelo de dominio y poder trabajar sobre ciertas características. Todos estos procesos obviamente van a interactuar con un proceso de soporte, que eso no sería parte del desarrollo.
eso colabora cuando ya se convierte en producto. Una vez que sale de toda la fase de desarrollo ya es un producto. Se convierte en un mantenimiento. Los mantenimientos pueden ser preventivos, si ocurre un error pueden ser correctivos, si usted quiere mejorarlo de forma constante son adaptativos, si usted quiere ser un líder en el mercado, los mantenimientos prácticamente son de tipo perfectible, tendiendo siempre a ser perfecto, que la funcionalidad hacia el cliente siempre sea la satisfactoria, la que busca. Si esto fuera un producto, entonces entra al proceso de soporte. ¿Alguna vez se ha comentado que cada vez que usted entrega un producto a un cliente, necesita un conjunto de capacitación para poder ver cómo debe manipular el software de la manera más adecuada, para poder codificar la información desde el punto de vista de la estructura y el contexto que tendrá la información? Sobre todo, fíjense, en algunas circunstancias, todo software tiene una especie de manual, pero ese manual es digital. Es un asistente automático que le dice, cada vez que usted quiera hacer esta función, así lo hace. Así como lo ven en el software. Esto es lo que se trata del proceso de soporte, que tiene una documentación, tiene la parte de la configuración. Bueno, ¿qué es una configuración? En el ámbito de nosotros, fíjense, del software, por ejemplo, empieza el 1 de enero a funcionar este software. Llegó el 31 de enero, la gente hace un cierre de mes. El hecho de cerrar el mes, la información se debe congelar. ¿Por qué se llama congelar la información? Porque ningún usuario va a poder modificar la información. Nadie puede decir, a ver, el 17 de enero yo hice una transacción, la voy a modificar. O sea, no me permite. Esa información se queda en reporte, en una estadística, almacenada, para poder sacarlo por los reportes. Toda esa información trabaja el proceso de soporte. A un sistema de información, con la información del cliente, yo le hago una verificación, le hago una validación, le hago una auditoría, y si ocurre algún tipo de situación en la cual necesito mejorar, puedo ver cuál es el problema o puedo ver la causalidad para seguir avanzando. Pero para que se cumpla el proceso principal y el proceso de soporte, ustedes tienen el proceso de la organización. Consiste esto en una gestión, en una infraestructura, en una mejora y en una formación. Todas estas características se dan en el ámbito del software. ¿Cuáles son los ciclos de vida convencionales? Ustedes han visto varios. Este modelo secuencial o modelo de cascada fue el primer modelo de ciclo de vida que se utilizó en los años 70. Ustedes han podido ver como análisis, diseño, mantenimiento, la última parte que viene a ser para ser trabajado. Pero, ¿cuál es la estructura a seguir? Bien, hay estructura prácticamente este de acá, que lo estamos mirando un poquito más ya rápido, por las características que se tiene. Este es el principal. Normalmente, fíjense, la ingeniería del software ha normado los procesos que se siguen en el ámbito del desarrollo. ¿Cuáles serían? Primer paso, requisitos. ¿Qué hacen los requisitos? Capturar los aspectos funcionales. Eso estamos haciendo con el perfil. El perfil viene a ser el contexto para saber de qué se trata el desarrollo del proyecto. De ahí la insistencia, fíjense, que cuando usted empieza a redactar el conjunto de información, lo más pertinente viene a ser el objetivo general, los objetivos específicos, porque miran como una especie de escalera en objetivos específicos. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, a ver, ustedes
esperan ser formados hasta ser profesional. Entonces usted dice, yo tengo materia de sexto semestre, ¿qué va a hacer? Estudiar, hacer proyectos, dar buenos exámenes, hacer una planificación completa. Si yo le digo, ¿cuál es el objetivo de este semestre? Aprobar todas mis materias. Ese es mi objetivo general para un semestre. Pero, ¿cómo usted va a consolidar su aprobación? ¿Cómo sería mi objetivo específico? Entonces, si usted ha registrado 5 materias, y fíjense que nada más se dedica a 2 materias, ¿cómo es posible que cumpla el objetivo general que decía que debe aprobar todas? Entonces, no va a ser lo mismo. Esas son características que van marcando un objetivo. Pero eso, ¿quién me da los requisitos? Lo mismo, yo tengo un sistema de información que lo que yo quiero es estructurar cada aspecto que va a tener para cumplir cierta funcionalidad. Por ejemplo, yo digo, quiero controlar el proceso de las ventas. Para vender, puedo hacerlo al contado y también puedo hacerlo al crédito. Al contado, en efectivo, con tarjeta, voy a hacer un traspaso, es decir, voy a utilizar la parte virtual para hacer mi transferencia. ¿O qué modalidad de pago voy a hacerlo? Fíjense hoy día. Hoy día los modelos con efectivo ya casi no están funcionando. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en su proyecto, si usted tenía el contado en efectivo, debería hacerlo de la forma virtual, donde usted empieza a decir, yo voy a pagar en efectivo, o puedo hacer una transferencia, o puedo hacer una tarjeta. O sea, estoy viendo ese aspecto de funcionalidad. He visto yo, por ejemplo, que ustedes empiezan a citar un conjunto de requisitos, pero no lo llevan como debería ser, o sea, lo citan por citar. Una funcionalidad significa que debo integrar un conjunto de aspectos relacionados a un proceso. Es un requisito, miren lo que dice aquí, correspondiente a los aspectos de funcionalidad, como debe interactuar. ¿Quién va a interactuar? Los que van a manipular la información. ¿Quiénes son? Los usuarios. O sea, ¿quiénes van a manipular lo que ustedes hacen? Las personas que están en el proceso de negocio, es decir, de la forma rutinaria de su trabajo. Por ejemplo, si mi pago es virtual, ya no hace falta que un usuario me diga, ¿sabe qué? Este le está cobrando. No, solamente el cliente interactúa. No sé si lo ve. Los escenarios de trabajo cambian. ¿Qué nos sigue? Análisis. Si usted hizo un buen requisito, por eso yo sigo insistiendo en los alcances, a estos requisitos yo le voy a hacer el análisis. Miren, sin ir lejos. A ese alcance ustedes ya le han hecho un diagrama de clase. Yo he revisado su proyecto de ustedes. En el diagrama de clase tiene mal aspecto y aquí nunca lo han citado en el alcance. Entonces, no se está tomando en cuenta el conjunto de características. Una vez que tengo el análisis, que lo que hace es ver el contexto interno de lo que hacen los requisitos, esta información les sirve para poder diseñar. En un diseño se estructura un conjunto de aspectos. ¿Qué tipo de diseño? Diseño de arquitectura, para ver cuál es el patrón de la arquitectura que se utiliza. Un diseño de datos, es lo que ustedes están haciendo, la base de datos. ¿Con qué motor de base de datos ustedes están utilizando? ¿Cómo fue la parte lógica, conceptual? ¿Cómo definieron el diseño lógico? Es decir, identificaron su diagrama de clase. ¿A qué modelo de base de datos lo va a llevar? A una base de datos relacional. Si es una base de datos relacional, está basada en una tabla, donde ustedes lo ven como filas o columnas. O si quieren llamarle tuplas, cuando ya tiene datos, a un esquema de la base de datos con su diccionario de datos, donde estamos en este momento. A esas características
ustedes miren con el diagrama de clase que debieron sacar de acá, miren, de acá, de los aspectos de funcionalidad. No es que en el diagrama de clase aparecen muchas clases y nunca fue identificado ni en el objetivo ni en el alcance. Entonces, esas son las características dadas. Cuando usted implementó el diseño de datos físico, bueno, ¿qué significa el diseño de datos físico? Normalmente le pido yo la tabla de volumen. La tabla de volumen, ustedes deben colocar el nombrecito de la tabla, los atributos, los tipos de datos de ese atributo. Si el atributo de repente que usted identificaba es un texto, necesita dar una amplitud, decir va a soportar 30 caracteres. Cada uno de estos atributos, usted me puede decir si es llave primaria, si no es llave primaria, o si algún atributo va a relacionar con otra tabla, llamado llave foránea. Más concretamente, si lo dejamos en inglés, los primary key y los foreign key, que empiezan a trabajar en este aspecto. Dejamos un conjunto de especificación en la tabla de volumen. Si le pone usted un alias, va a tener un alias. Si va a soportar campos nulos, le pone si va a soportar o no, en lo que usted estructura ya en un script, donde pone null, not null, y así sucesivamente. Eso viene a ser la implementación, o sea, el script. Una vez que usted su script lo ha definido en el motor de la base de datos, llámese Postgres, MySQL, SQL Server, no sé cuál están usando, ustedes empiezan a ejecutarlo. Al ejecutar, ¿qué le va a responder? Si fue exitosamente hecho, o tal vez tienen que hacer algún tipo de modificación. Si esto fue el 100% estructurado, no tiene problema. Ustedes han visto que en el instante lo que ha hecho es crearle una base de datos en blanco. Es decir, todita su tablita citada está listo estructuralmente, físicamente. Está su nombre con todos sus atributos, listo para poder trabajar con la información. Ahora, esta información que estoy hablando es para que ustedes puedan introducir datos reales. No me pongan nombre NNN. En lugar de trabajo A, todo lo que usted quiera, cualquier dato. Trabajemos con datos de verdad. Introduzcan información que a ustedes le ayude a poder interpretar el resultado. ¿Cómo puedo yo interpretar un resultado en una base de datos? Ustedes han visto que las consultas son aquellas que tienen el propósito de poder extraer y filtrar, porque son filtros, la información de las diferentes tablitas que se va visitando para poder generar los diferentes resultados en pantallita. Entonces, de hecho, ustedes en esas consultas deben probar todo tipo de consulta. Pero ¿cuándo funciona mi consulta? Cuando está poblada mi base de datos. ¿Qué significa poblar una base de datos? Que tenga información en cada una de las tablitas. Es decir, que ya tengan un conjunto de tuplas. Al visitar esas tablitas, usted extrae la información del dominio de valor de una de las columnas que usted está preguntando, con una restricción o filtro que usted le da. No por nada, usted dice select, from, where, by, y todas las condiciones que usted quiera verlas. Si usted quiere, por ejemplo, visitar 4 tablitas, sí o sí deberían estar un guión, es decir, no me tienen que proyectar un producto cartesiano que me saque como unas 200 tuplas y no tenga más que 10 o 5 almacenadas en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque sucede que no han establecido bien la llave primaria con la llave foránea, donde empiezan a hacer la pregunta.
Esas características ustedes vieron en base de datos. Así es la parte de la base de datos porque por ahí estamos comenzando. Pero este diseño, que estamos todavía por acá explicando un poquito más larguito, porque es la parte donde nos interesa, tiene 4 partes este diseño. Diseño de arquitectura, diseño de datos, diseño de la interfaz, no hay un momento en que usted me va a hacer todas las interfaces, y el diseño de los procesos, de los procedimientos, la parte lógica que va a intervenir. Una vez hecho eso, fíjense, dice codificación del sistema, o sea, el código. De hecho, la mayoría utiliza un lenguaje de programación. Aquí en Sistema de Información 1 se requiere que sea ámbito web, más que nada. Algunos casos de uso o algunos requisitos de funcionalidad debe ser móvil, ¿sí? Pero no le exijo tanto, pero sí o sí debe ser web, con característica de que la base de datos está en las nubes. Cuando su base de datos lo terminen de hacer, deben subirlo a las nubes. Deben tener un lugar donde deban depositar ese tipo de información, es decir, la infraestructura de las nubes que van a usar el servidor de forma libre, búsquense un seguro, donde puedan ustedes por lo menos un buen tiempito acceder, no aquello que le dan un tiempo de muy corto. Entonces, características en la cual se empieza a trabajar con cada uno de ellos. ¿Qué más se hace en los ámbitos? Prueba, integración, documentación, mantenimiento. En estas pruebas se verifica cada una de la funcionalidad. Yo dije, debo registrar una venta, lo verifico. ¿Hace la venta? Sí. ¿Descuenta en el inventario? Sí. ¿Cuánto tenía usted en el inventario? 5. ¿Cuánto está vendiendo? 7. ¿Lo hizo? Sí. ¿Qué quedó en su inventario? -2. ¿Está bien? No. ¿Entiendes? Porque aquí la información puede soportar lo que sea, pero cuando usted vaya físicamente y saque los 5 productos y quiere entregarle 7 al cliente, ¿de dónde lo va a sacar? ¿Entiende? Entonces, si yo digo que son 7, 7 debe existir y no 5. Esas son validaciones, se van mirando. De hecho, mi sistema debería decirme, vendo 7, y me dice, el stock no es suficiente, solamente tengo 5. Me debe dar esa información al instante, no digamos grabármelo y que quede -2. O sea, esas son validaciones, se verifica su funcionalidad y se sigue avanzando con cada uno de ellos. Integración. Hice una venta, ¿cómo lo integro? Para vender, me fui al producto, al almacén. Estoy haciendo una integración. Para vender, alguien me ha solicitado. ¿Quién es ese alguien? Un cliente. ¿Ese cliente qué hizo? Solicitar el servicio. Entonces, eso es una integración. Documentación, característica que tiene el software en el ámbito del desarrollo y en el ámbito de la funcionalidad. Cuando usted desarrolla un software, no es como vender un producto terminado con una silla, una mesa, que directamente usted lo vende y se olvidó. Cuando usted tiene un producto funcionando y lo utiliza uno o más clientes, entra a este sector mantenimiento. ¿Qué significa mantenimiento? De por vida, cuando el software está siendo utilizado por los usuarios, por los clientes, debe haber mantenimiento. ¿En qué consiste el mantenimiento? En que deba funcionar correctamente el software. En este tipo de mantenimiento puedo liberar versiones. Es como, por ejemplo, todos los productos de Microsoft. Usted tenía primeramente un sistema operativo Windows hace 10 años atrás, pero ahora no lo tiene mismo. Ha seguido actualizando. Entonces hemos mejorado y liberamos versiones. Mejoramos y liberamos versiones. Ocurrió un error, lo mejoramos y otra vez liberamos la versión. ¿Ya? Eso lo hemos visto un poco más larguito. En este sector, ya ustedes lo han visto, todo esto, han trabajado con las etapas de ventaja, desventaja y todo lo demás. Lo que quiero darle énfasis es en el proceso unificado, en el PUX. Eso quiero explicarlo como para que ustedes puedan ya ir
focalizando lo que vamos a usar. Estos son los que han investigado, me han entregado esto ya. La anterior clase, el día, hemos explicado UML. Hoy nos vamos a centrar un poquito en el proceso unificado de desarrollo de software. Para trabajar con el PUTS, usted debe tomar en cuenta 3 características que para hacer el perfil, donde decía estrategia, he visto que me han puesto un conjunto de documentos, pero lo que no sé si ustedes lo han leído o de repente un integrante del grupo me ha puesto a copiar y pegar y no sabe ni qué contenido tiene su perfil. Yo quiero que cada uno de ustedes lea esta estrategia porque es el paradigma que estamos usando. La primera característica es dirigido o guiado por caso de uso. Este caso de uso representa un comportamiento. Ese comportamiento equivale a un requisito de funcionalidad del alcance. Lo que ustedes lo están colocando de repente en un diagramita de clase que se llama venta. Si es una venta, aquí voy a decir caso de uso número 1, realizar una venta. Voy a mirar mi alcance, en mi alcance va a decir realizar una venta y va a describir su funcionalidad. ¿Qué más dice el proceso unificado? Está centrado en la arquitectura. De ya vamos a saber el tipo de arquitectura que se está utilizando. Normalmente la arquitectura que usamos es vista controlador, lo hacemos por capa. Tenemos la capa como la capa específica, se tiene la capa intermedia, se tiene la capa de datos y todas las características que se empieza a trabajar. Luego tenemos, fíjense, el ciclo de vida iterativo e incremental. Miren esto. Sucede que en el proceso unificado vamos a desarrollar por mini proyectos. Por ejemplo, alguien me dice, yo quiero hacer una venta. ¿Cuál será el primer caso de uso que usted va a implementar? Me puede decir la venta. Yo le digo, no lo puede hacer porque venta no es un caso de uso base, es un caso de uso derivado, transaccional. Entonces, ¿por dónde comienzo? Comienzo registrando primero al cliente. Implemento la parte del cliente. Implemento al producto. O sea, trabajo con almacenes. Una vez que he terminado de hacer ese tipo de implementación, continúo con el caso de uso. Entonces, estos incrementos se hacen respecto a los casos de uso. Lo hacemos de forma iterativa. ¿Por qué se llama iterativa? Porque vamos a poder trabajar con fase y flujo de trabajo. Bien, entonces, una vez explicadas las 3 características, que es lo mínimo que deben saber hasta este momento, vamos a poder estructurar cuál será el marco de trabajo genérico. ¿De quién? Del proceso unificado. Ese marco de trabajo, ¿qué tiene? Tiene mi ciclo de vida, que es el proceso unificado, tiene la parte estática y tiene la parte dinámica. Para que pueda trabajar en escenarios reales, debe ser generado por medio de una interfaz. ¿Ya? Entonces estamos visualizando de esa manera. El PUTS debe utilizar UML, ¿no ven? Debe utilizar UML. ¿Qué es UML? UML es un modelo, no es una metodología. Como modelo, utiliza una notación. ¿Qué más? Usted tiene que utilizar herramientas. Aquí dice el Rational Vision. La herramienta que ustedes usan es el Architect Enterprise. Pueden seguir utilizando ese case para poder elaborar el conjunto de diagrama de UML que van a ir haciendo. ¿Cuál es el proceso que estamos utilizando? El PUTS. Todo lo que hemos hablado, guiado por caso de uso, está aquí. Mire, un diagrama rasgo aquí. Guiado por caso de uso. Entonces, lo miramos acá. Cada caso de uso tiene la funcionalidad
de poder interactuar con cada uno de ellos y poder ver a los usuarios. Esto que ustedes ven en pantallita son los casos de uso. Cada caso de uso va a interactuar con algún actor. Estos son actores, ya para que vayan mirándolo a dónde nos dirigimos. Cada actor hace la funcionalidad de interactuar con un conjunto de casos de uso. Los casos de uso se lo puede ver en flujo de trabajo. Este es el caso de uso en la parte de requisitos. Este es el caso de uso de la lista del análisis. Este elipse que usted lo veía acá, en análisis ya lo ve con el diagrama de comunicación. Este elipse que es en la parte de requisitos, cuando vamos a diseño ya lo vemos como un diagrama de secuencia. Diagrama de secuencia son diagramas dinámicos. Este es estático, pero estos son dinámicos. Una vez establecido estos modelitos, se van haciendo las implementaciones y los tipos de pruebas. Ya hablamos de la arquitectura, del diseño, vamos al gráfico. Este flujo de trabajo, como les comenté, miren, requisito, análisis, diseño, implementación y prueba, que ya lo hemos explicado, tienen que hacer con cada una de las fases. ¿Cuáles son las fases? Inicio, elaboración, construcción, transición. Para cada una de estas fases hay un conjunto de actividades. Este es mi trabajo. Nosotros nos encontramos en este nivel. Usted hizo su perfil, está haciendo su alcance, está describiendo las funcionalidades que trae, está construyendo un poquito más acerca del diseño de datos. Vamos a empezar por los modelos de negocio, va a ser un diagrama de actividad, pero vamos avanzando en las iteraciones, la cual me va a permitir hacer los mini proyectos. Aquí se puede explicar mucho mejor, se ven las versiones en las cuales se van trabajando y cada una de las fases están marcaditas, para que lo vayan mirando. Normalmente, cada vez que se termina con uno de los flujos de trabajo, van haciendo el producto. El producto no solo es el código, también son los modelos, como está indicado acá. Se explica acá las 4 fases para que usted lo pueda leer. Las iteraciones, cómo van trabajando. Las capturas, requisitos, el análisis, diseño, implementación y prueba, que ya lo explicamos también. Y las fases en la cual se van avanzando. Eso viene a ser el PUTS. Vamos a seguir trabajando con el diagrama de actividad, que es lo último que vamos a verlo en este momento. Para trabajar con el diagrama de actividad, primeramente vamos a clasificar a los modelos de UML. Estos son los modelos de UML. UML tiene una parte estructural y una parte de comportamiento. En un modelo estático, ¿cuáles son los diagramas que están? Lo pueden observar, estos diagramas. En un comportamiento, ¿cuáles son? Cita el conjunto de diagramas. ¿Qué es un diagrama de actividad? Es una variación prácticamente del diagrama de estado. ¿Dónde se encuentra el diagrama de actividad? En un comportamiento. ¿Lo ven? Comportamiento. Cada diagrama de actividad, ¿qué tiene? Tiene un conjunto de características. Un diagrama de actividad es un grafo que describe un grupo secuencial y concurrente de actividades. Ustedes saben que en un grafo, cada grafo representa un conjunto de actividades que van siempre enlazados, es decir, no pueden estar sueltos, siempre deben estar con un inicio y un final. Pueden tener transiciones automáticas o pueden tener un estado de actividad y un estado de funcionalidad. Aquí hay un poquito de concepto acerca de los diagramas. Vamos a rescatar algunas características. Los diagramas de actividad tienen bifurcación. La bifurcación equivale a una condición, a una decisión. Cada bifurcación tiene una división, tiene un control o tiene hilos concurrentes.
Cada hilo concurrente puede trabajar con un conjunto de actividades, la cual puede tener un conjunto de funcionalidad de tipo concurrente, es decir, puede haber concurrencia. ¿Cuándo va a haber concurrencia? Cuando llegue más de un hilo, en la cual se empieza a trabajar dentro del esquema de funcionalidad. Entonces, vemos los diagramas de actividad que pueden ser trabajados por calle, pueden ser trabajados con el ámbito global, general, tiene un inicio, tiene un fin, esta es una bifurcación, y puede tener calle, estas son calles, estas son las line. Significa de que tengo una calle, tengo la siguiente, tengo la próxima para poder trabajar bajo ese tipo de esquema y poder verlo en realidad. Bien, jóvenes, entonces eso sería la clase de hoy día, ¿ya? Para que puedan tener un poquito más de característica, decirles lo siguiente. Mañana, a las 8:30 de la mañana, necesito darle el modelo de Ishikawa, así que por favor, 8:30 se vuelven a conectar. Mañana hablamos un poquito de su proyecto también, cómo va el avance, ¿ya? Para poder ver las características que tiene. Entonces, mañana 8:30 nos volvemos a conectar a la clase. Si alguien quiere hacer de repente una pregunta cortita, tenemos menos de un minuto. ¿Dónde podemos enviar nuestro avance de nuestro proyecto? Yo le voy a colocar hoy día en la tarde, en el enlace. Ok. Mañana 8:30 entonces ya, en la clase. Ingeniera, nosotros no tenemos los comentarios en la página. ¿Qué grupo es? 3. ¿De qué